las panteras negras que han surgido ahora no solamente tienen su génesis en el gobierno de Trump, ¿no? O se ha reactivado durante el gobierno de Trump, sino que vienen gestándose ya hace unos años, ¿no? En la medida que la polarización identitaria se ha Illegals. profundizado, We're not se ha going to. profundizado en los Estados Unidos. O sea, en los años 60 era lucha por derechos sociales Claro. dentro de un contexto mucho más ideologizado. Pero actualmente en los Estados Unidos estamos asistiendo a un proceso profundo de polarización identitaria, que es otra cosa, ¿no? De identidades que son étnicas y identidades culturales. Entonces, eso es lo particular y lo distinto. Y además, en un contexto en que el estado de bienestar norteamericano prácticamente no existe. En los años 60 todavía existía el estado de bienestar norteamericano, ¿no? Ya en Mm. estos años, en estas épocas, no existe. Y por eso también se asocia el actual movimiento a un aumento de la pobreza también. Entonces, hay que tener esos elementos ahí, ¿no? Aparte la retórica virulenta que encontramos tanto en lo que vendría a ser los sectores del MAGA, como los sectores woke, ¿no? Que es un poco lo que está distanciándose en los Estados Unidos, o diferenciando los Estados Unidos, ¿no? Los grupos progresistas asociados al movimiento Ok. woke, y también en los Estados Unidos el otro espectro que es el grupo MAGA, ¿no? Que es la extrema derecha que ha surgido al interior del republicanismo o las tendencias más identitarias conservadoras. Entonces estamos asistiendo Claro. ya desde hace unos años a Ajá. un choque de identidades culturales, identidades asesinas, como diría Amin Malouf en su momento, ¿no? Claro, para quienes no lo ubican, el MAGA es este movimiento, ¿no? De extrema derecha, Make Así America es, Great Again, ¿no? Hagamos grande así América es, así nuevamente, ¿no? es. Es el que ha Exactamente. tomado, es el que ha logrado transformarse en la percepción más evidente de la extrema derecha norteamericana, porque antes era el Tea Party, ¿no? El partido del té hace unos 12, 13 años, ¿no? Que era Ujú. este grupo de extrema derecha, pero el MAGA se ha apropiado de gran parte de los símbolos y del lenguaje, ¿no? Alrededor del trumpismo, ¿no? Ujú. ¿Qué impacto han tenido estas muertes en el ciudadano de a pie de los Estados Unidos? ¿Cómo ha observado esta situación, considerando que también hay un grueso número de ciudadanos norteamericanos que exige seguridad también? Así es. Es interesante, ¿no? Porque es claro que que la repercusión y la conmoción moral, ¿no? Se ha sentido más en los sectores que están en contra de Trump, ¿no? O sea, en los sectores que están en contra de Trump y lo que implica MAGA, es clarísima la posición de conmoción, de indignación y reacción. Eso es, ¿no? Conmoción, indignación y reacción. Y la reacción puede comenzar a aumentar contra el gobierno de Trump en la medida de que el mismo aparato del MAGA no se limite, porque una de las características de los movimientos o los procesos de polarización, no olvidemos, es que cada elemento polarizante, en la medida que se extrema, hace extremar al otro. Entonces, si la reacción, ¿no? De los movimientos identitarios vinculados a los inmigrantes, a los sectores progresistas, a los wokes en los Estados Unidos, comienzan a ser más reactivos, es muy probable que también el otro grupo, ¿no? La otra, entre comillas, tribu, comience también a enfatizar sus elementos identitarios, ¿no? Entonces, es el momento de dos cosas, ¿no? O sea, que hayan condiciones para que este proceso de polarización se profundice, Ujú. ¿no? O que haya un tercer elemento que logre reducir los niveles de polarización, porque la polarización ya se nota hace muchos años, ¿no? No, ya es evidente Claro. hace muchos años, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay un estilo de gobierno que ha generado una irritación entendible o explicable al otro grupo de ciudadanos de aquel país, ¿no? Entonces, es evidente que puede haber una reacción. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, ¿no? Porque el status quo norteamericano, que también existe, hay un status quo muy fuerte, ¿no? Ujú. Puede generar las condiciones para que se reduzcan los niveles de conflictibilidad, ¿no? Porque yo creo que un riesgo que estoy viendo ya, que he estado viendo hoy día, Sí. es que
se puede irles de las manos a Donald Trump. O sea, que los mismos grupos antimigrantes comiencen a radicalizarse de tal manera que el mismo Claro, MAGA no claro, pueda controlarlos, el mismo Trump. Y a su vez, ¿no? Aparezcan no solamente grupos como Black Panthers, que puedan aparecer otros grupos también. Y los niveles de conflictividad pueden ir creciendo, creciendo, ¿no? No sé si llegará a ser una guerra civil, eso ya es otro nivel, ¿no? claro, sería una Pero, situación pero extrema, ¿no? Mm. claro, pero por eso hay un status quo muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? O sea, están las Fuerzas Sí, Armadas, eso va a ser un elemento de contención, ¿no? Están los sectores moderados que hay tanto en los republicanos como en los demócratas y en otros grupos, correcto. ¿no? Entonces, pero lo que sí es Ajá, cierto, ese nivel de correcto. indignación por... Ajá. ¿Cómo podemos observar como países de Latinoamérica que alimentamos muchas veces, ¿no? A Estados Unidos con migrantes, toda esta situación de violencia que se vive a raíz del gobierno de Donald Trump? Ricardo. Sí, lo que ocurre es que a veces olvidamos que los procesos de inmigración, sobre todo en el último siglo, han potenciado a las identidades locales, ¿no? O sea, eso no solamente ocurre en Estados Unidos, también ocurre en Europa. En Europa Occidental también hay un fenómeno de rechazo a la inmigración, porque lo que sí me parece que es claro para todos los estudios es que la inmigración afecta a las costumbres locales, ¿no? Pero en el caso de, de los Black Panthers no necesariamente son solamente inmigrantes, ¿no? Pues son muchos de estos son descendientes de esclavos también, que eso es algo que no hay que olvidar, ¿no? Estados Unidos es un país marcado por luchas identitarias más que luchas ideológicas, ¿no? O sea, Europa Occidental sí ha sido históricamente un espacio de luchas más ideológicas, de socialismo contra liberalismo, socialcristianismo contra fascismo, etcétera, etcétera, izquierdas, derechas, ¿no? Pero Estados Unidos ha sido un lugar básicamente de luchas identitarias, ¿no? Incluso su reflexión ético-política es fundamentalmente identitarista, ¿no? Así como existen los Black Panthers que propugnaban, o sea, Malcolm X, el primer Malcolm X, y muy bien que se ha sido mencionado por mi colega, en Estados Unidos apareció a comienzos del siglo XXI un movimiento que se llamaba Nations Alliance, ¿no? Y propugnaban lo mismo también, pero desde el otro lado. O sea, la construcción de un Estado solamente de suprematista, de supremacía blanca, de unicidad blanca. Entonces, eso es Estados Unidos. Estados Unidos tiene ese tipo de conflictos, ¿no? Ujú. Y cómo nosotros podemos ver a esto. Y es muy curioso, porque nosotros somos países, a pesar de todos nuestros problemas, somos países, entre comillas, parecería con menos elementos de conflictividad en esos elementos, en esos rasgos, ¿no? Yo creo que es algo interesante también reconocer nuestros rasgos como países con relación a los Estados Unidos, ¿no? Y también hay que entender, me parece explicarnos, que Ajá. los procesos de migración en todo el mundo van a generar animadversiones por algunos grupos. Miren ustedes acá en el Perú, ¿no? La migración venezolana, digamos, genera también animadversión en algunos. Y eso que estamos hablando de Mm, personas del contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, por es algo supuesto. ahí es algo que hay que reflexionar, ¿no? ¿Por qué las comunidades humanas, más allá de los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos, ¿no? Evidencian también estas reacciones contra los migrantes, ¿no? Entonces, es algo Ujú. para conversar, para reflexionar y para debatir, ¿no? De manera profunda, ¿no? Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias por tu A aporte. Un ti, fuerte gracias. abrazo para ti, ¿ah? Nos vemos. Gracias. Chao, amigos. Gracias. Hasta Ricardo luego. Falla, muchísimas gracias. Filósofo internacionalista de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.